Mucha atención a las palabras de Irán, sobre todo su ayatolá Khamenei, que además es muy querido por todo Irán, llevando a cabo incluso conversaciones o en este caso mítines en los que más de 2000 personas le escuchan y sobre todo también estas personas llevadas a cabo por el régimen iraní que estarían aceptando lo que sería una serie de ataques directos hacia Israel en el caso de que fuese necesario. Lo que sí que es verdad que la unidad del pueblo iraní cada vez es mayor ante las amenazas de los Estados Unidos de América, pero también de Israel. Estados Unidos, por una parte, le dice a Irán que no puede enriquecer uranio, ojo, ni siquiera para temas civiles. Esto es lo que ha comunicado Estados Unidos. No se creen que no lo utilicen para crear la gran bomba atómica. Rusia también, en esa conversación telefónica que ha tenido con Estados Unidos, presuntamente dijo que tampoco quería que tuviese una bomba atómica. Sin embargo, los rusos ya le han dicho a Estados Unidos que se están pasando, que Estados Unidos de América se está pasando con Irán, porque ellos también tienen todas las garantías de poder enriquecer uranio para suministrar energía atómica a su pueblo, no tanto militarmente hablando como han dicho. Vamos a escuchar las palabras del ayatolá Khamenei, que además ahora prácticamente se ha convertido en una de las figuras más importantes de la nación, en este caso de esta República Islámica de Irán, donde incluso sería uno de los mayores portavoces de la propia nación. Vamos a escucharlo, atención. Name of Allah, the compassionate, the merciful. Praise be to Allah, Lord of the worlds, and peace and blessings be upon the best of Allah's creation, Muhammad al-Mustafa, and upon his pure progeny, his chosen companions and those who follow them in righteousness until the day of judgment. Hajj is the believer's longing, the Eid of those who are eager, the spiritual sustenance of the fortunate. Fijaros como muchas veces, bueno, como la mayoría de veces Khamenei siempre empieza invocando a Alá como el que, bueno, como que el que lo ve todo y el que además sería el justo, ¿no? Alá, el justo, como dice Khamenei. If it is accompanied by knowledge of its spiritual essence, it becomes a remedy for the major ailments of not only the Islamic Ummah, but of all humanity. Hajj is not like other journeys that are undertaken for trade or tourism or other purposes, where acts of worship or good deeds may incidentally be a part of that journey. Hajj is the preparation for migrating from ordinary life towards the ideal life, the Tawhidi life in which there is constant tawaf circumambulation, around the axis of truth, the Kaaba, continuous sa'i, the running between the hills of Safa and Marwa, the perpetual Rami Jamarat, casting of stones of evil shaitan. Aquí habla sobre todo del libro sagrado, ¿no? Del Corán, de esas historias, bueno, que se llevaron a cabo en el propio libro, en el que hace, ¿no?, esa referencia en la que los estados islámicos lo que no pueden tampoco permitir es estar subyugados, ¿no?, a otras religiones. Prácticamente eso es lo que está queriendo indicar a todo su pueblo. The Waqf resting, that is accompanied by dhikr and supplications, feeding the weak and poor and the traveler and viewing all colors, races, languages and people from various geographies as equal. And at all times, a person is ready to serve, seeks refuge in God and raises high the banner of defending the truth. These are its main, eternal components. The Hajj ritual gathers within itself symbolic examples of this life, familiarizes the pilgrim with these examples and invites them to these. This invitation should be heeded. One must open the heart and eyes to see both the outer and the inner world. One must learn and be steadfast in one's resolve to put these lessons into practice. Fijaros como cuando Khamenei se dirige a las otras naciones islámicas, porque este comunicado no es para Estados Unidos, no es para Israel, sino que es para sus vecinos, sus hermanos, como él lo llama, ya habla también con Arabia Saudita, habla de Irak, habla de los Emiratos Árabes, habla de Omán, sobre todo también naciones que aún no se han posicionado abiertamente junto a los estados islámicos, pero lo que está tratando de hacer aquí Khamenei es asegurar que no estar a favor de Palestina es una traición hacia el Islam, es lo que está tratando de indicar el propio líder. Con estas conversaciones nos hace entender que sí que está abierto sobre todo a una actitud positiva. Arabia Saudita hace poco habló con Irán y le dijo, por favor, tenéis que dejar de enriqueceros con el uranio, pero Irán sabe que con el apoyo de Arabia Saudita ellos serían imparables prácticamente. Entonces, Irán lo que está tratando de decirle a Arabia Saudita, oigan, tengan en cuenta que están traicionando los valores del Islam.
tengan en cuenta que el Islam necesita ayuda. ¿Por qué ustedes se están uniendo al enemigo religioso? Esto es una serie de conversaciones que podrían cambiar también la unidad, incluso hacerla más fuerte, ¿no? Más potente. Everyone can step forward in this path in accordance with their capacity. But scholars, intellectuals, those entrusted with political authority and people of social standing should do more than others. The Islamic world needs to apply these lessons now more than ever. It is now the second season of Hajj that is taking place at the same time as the catastrophes unfolding in Gaza and West Asia. The criminal Zionist gang occupying Palestine has, with horrifying cruelty and unparalleled savagery and evil, taken the tragedy in Gaza to an unbelievable level. Palestinian children are now being killed not only by bombs, bullets, and missiles, but also by thirst and starvation. The number of families grieving for their loved ones, their youth, their fathers, and their mothers is increasing day by day. Who must stand up against this human catastrophe? Undoubtedly, Islamic governments are the first ones responsible to act on this duty, and the people must demand this action from their governments. Muslim governments may have differing political opinions on various issues, but this should not prevent them from coming to a consensus and cooperating in the case of the horrendous situation in Gaza. It should not stop them from defending the most oppressed people in the world today. Muslim governments must block all avenues of assistance to the Zionist regime and restrain their criminal hands from continuing these barbaric actions in Gaza. The United States is a definite accomplice in the crimes of the Zionist regime. Aquí directamente ya dice, ¿no?, que lo que no se tiene que hacer son negociaciones con los Estados Unidos de América. Lo deja muy claro Khamenei, ya está directamente echándole la culpa a Arabia Saudita en estas conversaciones, aunque no habla directamente de Arabia Saudita, se entiende que ahí están los problemas. America's associates in this region and other Islamic regions must heed the call of the Quran about defending the oppressed. They must compel the arrogant U.S. government to end this oppressive behavior. The act of Bararat, renunciation of the Mushrikin, during Hajj is a step in this direction. The miraculous resistance of the people of Gaza has put the Palestinian issue right at the top of the concerns of the Islamic world and all freedom-loving people around the world. This opportunity must be seized and efforts must be made to rush to the aid of this oppressed nation. Despite the efforts of the arrogant powers and the supporters of the Zionist regime to erase the name and any memory of Palestine, the evil nature of the leaders of that regime and their foolish policies have created a situation in which Palestine's name shines more brightly today than ever before, and public hate of the Zionists and their supporters is also more severe than ever. This is an important opportunity for the Islamic world. Public speakers and people of social standing must raise people's awareness and sensitivity and significantly increase demands regarding the issue of Palestine. And you blessed pilgrims, do not neglect the opportunity to pray and seek Almighty God's help during the Hajj and beseech Almighty God for victory over the Zionist oppressors and their supporters. May Allah's peace and greeting be upon the noble messenger of Islam, his pure progeny, and Hazrat Mahdi, the vestige of Allah remaining on earth. May Allah hasten his reappearance. May Allah's greetings, mercy and blessings be upon you. Además, hay que recordar que, en este caso, el Eid al-Adha, esta nueva festividad islámica que ha escogido Israel justamente llevar a cabo ataques en el Líbano, esto no va a gustar tampoco a Arabia Saudita, a Omán, a los Emiratos Árabes, no les va a gustar. Por lo tanto, cuidado con la respuesta de los países árabes, porque ahora lo que le tendría que preocupar a Israel y a Estados Unidos es la unidad islámica. Eso es lo que le tendría que preocupar, y vamos a ver cómo se lleva a cabo todo este tema. Como siempre, muchas gracias por venir, amigos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.